de Lázaro. Vamos a leer la palabra. Vamos a leer el versículo 1 solamente. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, de la aldea de Marta, de María y de Marta su hermana. Vamos a leer hasta el versículo 3. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí al que amas está enfermo. Cierra sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, Dios. Hoy te rogamos que nos hables por medio de tu palabra, Señor. Hoy sé tú tocando cada vida, cada corazón, y que nadie de este lugar, Señor, salga como entró el día de hoy, Señor. Hoy que tu Espíritu Santo nos hable, nos ministre y transforme nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Y hoy quisiera hablarles acerca de la historia del pastor Kim. El pastor Kim, junto con su congregación de 27 miembros aproximadamente, vivía en un país comunista. Este pastor, al ser un país que prohibía el evangelio, ellos se reunían en túneles debajo de la tierra. Sin embargo, en una ocasión trágica, cuando estaban construyendo una carretera, las personas que estaban en esa construcción descubrieron que debajo había unos túneles. Y comenzaron a entrar a esos túneles y encontraron cosas de los cristianos que se reunían debajo de la tierra. La decisión que ellos tomaron fue trágica. Mandaron a sacar a todos ese grupo de cristianos, esa pequeña congregación, y los sacaron para hacer una ejecución pública. Les pidieron que negaran su fe o que iban a morir. Por supuesto, ellos rechazaron negar la fe en Jesucristo. Así es que el oficial a cargo de la ejecución ordenó separar de este grupo de cristianos a 4 niños. Y dice la historia que tomaron estos niños para ser ahorcados. De hecho, en una imagen se ve ahí un niño que tiene una soga en el cuello. Y es terrible, hermanos, cómo algo así puede suceder. Les pidieron a los padres que negaran su fe a Jesucristo. Sin embargo, los creyentes permanecieron fieles. Y cuando estaban a punto de quitarle la vida a los padres, le dijeron a los niños que su frase fue la siguiente: muy pronto nos veremos en el cielo. Los padres sabían que iban a morir. Y lo que hicieron fue despedirse de sus hijos. Entonces, al ellos seguir negando, al no negar su fe, ellos mandaron a traer una aplanadora con la que estaban construyendo. Dice la historia que entonces los cristianos que quedaban los mandaron a acostarse sobre el piso. Y el líder comunista les decía: tienen que negar la fe, tienen que negar a Jesucristo, porque la aplanadora viene en camino, y si ustedes no niegan a Jesucristo, van a ser aplastados. Y mientras el motor de la máquina sonaba fuertemente, hay algo que causó conmoción en toda esa multitud que estaba ahí. Los cristianos de repente comenzaron a adorar a Dios en el piso, preparados para morir. Y dice la historia que cuando iba avanzando la aplanadora, ellos seguían alabando al Señor, porque sabían que la muerte no era solamente sino un paso a la presencia de Cristo. Esta historia nos deja muchas preguntas. ¿Cómo puede Dios permitir este tipo de sucesos en la vida de personas que le aman y que le buscan? Si bien es cierto, como cristianos no somos inmunes al dolor, a las pérdidas, a la injusticia, enfermedades, fracturas en el matrimonio, hijos con adicciones, desiertos,
Hoy aprenderemos a través de la historia de Lázaro cómo siempre Dios va a tomar un dolor, un sufrimiento para encauzarlo a cumplir propósitos que Él ha designado, y que muchas veces no vamos a entender el por qué y por qué nosotros. ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué usted? ¿Por qué a usted le tocó vivir esa pérdida? ¿Por qué a usted le tocó vivir esa enfermedad terminal? Bueno, hoy veremos una historia que va a hablar mucho a nuestras vidas. Y lo primero que quiero platicar de esta historia de manera general, la Biblia nos enseña que las hermanas de Lázaro eran amigas de Jesucristo. De hecho, si usted se da cuenta, cuando mandan a llamar a Jesús, le dicen al que amas. No mencionan su nombre, lo que significa que había una cercanía, había una intimidad entre ellos, porque ellos eran amigos de Jesús. Y es importante entender esto para entender el contexto de la historia. Y el primer punto que quiero tratar el día de hoy se llama: cuando lo que Jesús permite no tiene sentido. La noticia que le llega a Jesús de que su amigo tenía una enfermedad, y debió haber sido una enfermedad grave, porque si no, no hubieran necesitado la intervención de Jesús. Si hubiera sido una enfermedad tal vez común, una gripa, una fiebre, no hubieran tenido la necesidad de llamarle a Jesús. Sin embargo, sabían el poder que Jesús tenía y tenían que llamarle a Él. Sin embargo, la respuesta de Jesús lo vamos a ver en el versículo 4, donde Jesús, oyendo esto, dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. También dice la Biblia que cuando oyó Jesús esto, dijo: nos vamos a quedar 2 días más en este lugar. Y también dice la historia bíblica que cuando estaba con sus discípulos, le dice a los discípulos: me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. La familia estaba pasando por dolor. En una sepultura judía se componía de 7 días. Los 3 primeros días la gente iba a la casa del muerto y se la pasaban llorando como una muestra de dolor por aquella pérdida. Así es que la casa de María y su hermana era una casa donde se percibía el dolor y la tristeza por la pérdida de un ser querido. Para los judíos era tan importante que cuando un amigo se moría, él estuviera ahí para dar las condolencias. Sin embargo, imaginen, Jesús lo mandan a llamar y la decisión de Jesús es decirse: nos quedamos 2 días más. ¿Pueden imaginar lo que eso significó para los amigos de Lázaro, de Jesús, María y Marta? Sabiendo que Jesús tenía el poder para sanar a Lázaro. Sin embargo, Jesús decide quedarse. Jesús decide tomar una decisión que seguramente lastimó el corazón de María y de Marta. Ellas esperaban que Jesús fuera con urgencia a ver a su amigo. Sin embargo, Él decidió quedarse. Y un ejemplo muy sencillo: imagínense que usted me llama un día y dice: pastor, tengo un hijo muy grave y necesito que venga a verlo, ore por él al menos. Y yo digo: bueno, sí, hermana, está bien. Y yo llego 4 días después a ver a su hijo. ¿Cómo se sentiría usted? ¿No hablaría mal de mí? Sí. Me juzgaría severamente, porque era urgente que yo fuera a ver a su hijo. Usted tenía una necesidad para usted totalmente prioritaria. Y Jesús hace eso. Jesús pospone su ida a ver a su amigo. Muchas veces, hermano, nosotros vamos a pasar aflicciones como la vida de María y de Marta, donde Dios no va a responder, donde Dios no va a responder a su clamor, donde Dios va a encontrar usted con un silencio terrible. ¿Ha experimentado eso? El silencio es lo peor que nosotros vamos a poder experimentar como cristianos. Sin embargo, para Jesús, que conoce toda la eternidad y sabía lo que iba a pasar, Él sabía lo que iba a acontecer en ese lugar.
Para nosotros muchas veces cuando vivimos en una línea de vida y nuestra vida está enfocada solamente en este espacio, Jesús conoce la eternidad, y cuando viene un caos a este pedazo de vida, a este tiempo, nosotros muchas veces no comprendemos el por qué Dios no actúa en este tiempo. Lo que a veces no entendemos es que Dios conoce todo lo que va a pasar y Él va a actuar en el momento indicado. Y habrá momentos donde Él no actúe también. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado momentos donde esperábamos la intervención de Dios y Dios permaneció en silencio? E incluso muchas veces alguno de nosotros tal vez sintió el abandono de Dios porque Dios no respondió a su petición, la cual era importante y urgente. Sin embargo, yo quiero decirle para toda aquella persona que ha pasado procesos difíciles, que ha pasado por desiertos, que ha pasado por enfermedades terminales, por pérdidas de un ser amado, por problemas en el matrimonio. Yo quiero decirte que cuando tú sobrevives a esa circunstancia, tú te conviertes en un sobreviviente. Y es a través de los sobrevivientes que Dios los usa para su gloria. No podemos testificar algo que tal vez no hemos experimentado, pero cuando tú experimentas el dolor en carne propia y viene otra persona que está pasando lo mismo que tú viviste, entonces tienes autoridad para decirle como un sobreviviente: Dios está contigo, Dios te va a ayudar, Dios te va a sacar adelante. Pero si es necesario que nosotros vivamos ciertas experiencias de sufrimiento, así será, porque solamente así vamos a poder entender y ser empáticos con aquellos que están pasando dolor. Un matrimonio que está a punto de quebrantarse y viene otro matrimonio que está en esa situación, ese matrimonio está capacitado para hablarles. Un padre que tiene un hijo alejado de Dios y viene otro padre que tiene un hijo alejado de Dios, ese padre, esa mamá está capacitado para darle palabra de aliento. Incluso alguien que ya sufrió una fractura en el matrimonio y una separación, y después de un tiempo Dios cumple su voluntad y vuelven a unirse, mucho más autoridad tienen para decirle que todo lo que está quebrado, por cuanto muy destruido que se vea, en las manos de Jesús puede ser restaurado. Dios puede restaurar cualquier matrimonio, Dios puede restaurar a un indigente de la calle, Dios puede restaurar a un adicto a las drogas, Dios puede restaurar lo más roto que pueda existir sobre la tierra. Amén. Y muchas veces Dios va a permitir que seamos procesados, hermano, para nosotros poder ayudar a otros. Segunda de Corintios 1:4 dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Sabe qué hace la tribulación en la vida de un cristiano? La tribulación te habilita, te capacita y te da la autoridad para poder consolar a aquellos que están pasando por sufrimiento. Así es que en la vida del cristiano sí vamos a pasar sufrimientos, hermanos, pero en Cristo el sufrimiento tiene un propósito que va más allá de nuestro entendimiento. Nosotros nos enfocamos a esta línea de vida, a este fragmento, pero Dios, que conoce todo, sabe el propósito por el cual tú y yo pasamos a veces por momentos difíciles. Y un sobreviviente es Job. Hoy predicamos de Job como un ejemplo, pero es alguien que vivió dolor, que perdió a toda su familia, que perdió todo su dinero. Y hoy usamos el dolor de Job para predicar, ¿sí o no? Para decir a las personas: Dios da y Dios quita, pero Dios, a Él sea la gloria. Hoy usamos la vida dolorosa de Job para predicarle a aquellos que han perdido personas queridas, aquellos que han perdido su trabajo, aquellos que están pasando escasez, pero fue Job quien lo experimentó en carne propia. Jesús le dijo a Pedro: Satanás te va a zarandear. Y Jesús le dijo: pero cuando tú vuelvas,
Es decir, Jesús le estaba diciendo, te van a zarandear, tu vida va a ser sacudida, pero cuando tú vuelvas, fortalece a otros. ¿Se dan cuenta del propósito de que a veces Dios permite cosas en nuestra vida? El sufrimiento ha tocado nuestras vidas en algún momento. Pérdidas, escasez, tribulaciones, desiertos. Y es algo que no vamos a poder entender muchas veces, hermano. Pero si hay algo que yo te puedo decir en esta mañana, con la autoridad de la palabra, es que Dios está obrando aún en medio de tu dolor. Es que Dios está obrando y está planificando que a través de tu vida tú lleves palabra de esperanza a aquellos que están pasando hoy por un matrimonio casi desquebrajado. A veces será necesario y a veces será muy doloroso. A veces será necesario cincel y martillo para tu vida. Y yo sé que no es fácil, y yo sé que a lo mejor en palabras se escucha bonito, y tú dices, pues que tú no conoces mi vida, mi sufrimiento, y usted tampoco conoce el mío. También he pasado por situaciones, hermanos, que yo no sé cómo salimos o cómo sobreviví. Sin embargo, hoy te quiero decir una cosa. Cuando Dios esté obrando con martillo y cincel en tu vida, es porque algo grande viene para tu vida. Es porque Dios te está considerando para ser un instrumento en sus manos. Es porque has entrado en un propósito divino donde tú serás usado para la gloria de aquel que entregó su vida en el madero. Así es que tienes que cambiar tu posición con respecto a la tribulación, porque si tú comienzas a adorar aún en tu dolor, algo va a suceder que va a cambiar totalmente la dirección de tu vida. Punto número 2. Los tiempos de Dios son perfectos. Cuando Jesús se dirige a la aldea de Betania, sale Marta a su encuentro y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y dice que más adelante se encuentra con María y le dice lo mismo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto. Para ellas, Jesús había llegado tarde. ¿Has pensado así como Marta y María? Señor, si tú hubieses intervenido en esta situación, esto no hubiera pasado. ¿Cuántos han pensado así? Señor, si tú pudiste haber intervenido, pero no lo hiciste. Pero nosotros que conocemos la historia completa, sabemos lo que Marta y María no sabían, ¿verdad? Y eso pasa en nuestras vidas. Estamos en un tiempo de aflicción. Y como no conocemos el resto de la historia de nuestra vida, sino que vivimos el presente, y Dios que conoce el presente sabe que lo que estás viviendo en algún punto de tu vida va a ser cambiado, va a ser transformado y algo va a suceder. No significa que Dios sea indiferente a nuestro dolor. Más bien toma el dolor que a veces y muchas veces también como consecuencia de nuestras malas decisiones, aún ahí Dios toma el fracaso y los errores para convertirlos en un propósito. Jesús decide llegar al cuarto día. Era tarde para Lázaro, estaba muerto. Y para nosotros ha pasado lo mismo, ¿sí o no? ¿Cómo decirle a un matrimonio que ya está separado que hay esperanza cuando el matrimonio ya está separado? ¿Cómo decirle cuando ves a un hijo alejado con problemas de alcoholismo y drogadicción? Para nosotros él ya está perdido, ¿sí o no? Lo que no entendemos que a la luz de la palabra de Dios, nosotros estamos en una línea de tiempo muy limitada, pero a la luz de la eternidad de Dios, ese hijo, ese matrimonio, esa situación, ese problema que te ha aquejado por tantos años, Jesús tiene el poder para poder cambiarlo en un instante. Lázaro estaba muerto.
Lázaro estaba en una tumba ya. ¿Y saben por qué Jesús se tardó 4 días o hasta el 4.º día llegó? Porque había una creencia judía que enseñaba a los judíos que el alma del muerto permanecía con ese muerto cercano por 3 días. Así es que si Jesús llegaba antes del 4.º día y si Él iba a hacer una sanidad, un milagro de resurrección, muchos pudieron haber atribuido a que Lázaro iba a resucitar por la creencia que los judíos tenían. Y esto no tenía que ser así. No tenía que haber duda de que era el poder de Jesucristo levantando a alguien que ya estaba muerto y para el cual era imposible que se levantara. Así es que Jesús llega al 4.º día para que esa creencia que ellos tenían fuera descartada como una opción del milagro. A veces Dios va a llegar tarde de acuerdo a lo que tú y yo creemos y experimentamos. A veces va a llegar tarde, pero el hecho de que nuestro tiempo llegue tarde no significa que en su tiempo Él esté llegando tarde. De hecho, Él iba a tiempo. Jesús llega al 4.º día. Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Hermanos, vamos a encontrarnos con situaciones en la vida que no van a tener explicación. Y es algo que debe de entender usted, porque va a vivir momentos que no van a tener respuesta. Y va a haber muerte, va a hacer que cambie. Y nosotros antes de Cristo éramos muertos espiritualmente. Nosotros estábamos muertos y volvimos cuando nosotros venimos a Jesucristo. Y si tú y yo tuvimos ese encuentro con Jesucristo, nuestra manera de ver toda la vida debe de cambiar, porque si bien no morimos físicamente, estábamos muertos espiritualmente y alguien nos vino a dar. Hay un factor que muchas veces, hermano, a usted le va a desgastar en la vida. ¿Y sabe cuál es ese factor? El tiempo. El tiempo merma la fe del cristiano cuando no ve una respuesta. El tiempo merma las fuerzas del cristiano después de 10 años de estar pidiendo por algo y que no suceda. El tiempo hace que el cristiano se detenga en aquella petición que al inicio oraba con tanta pasión. Y el tiempo muchas veces va a hacer que nosotros percibamos un abandono de parte de Dios. Y yo le pregunto, ¿será que Dios nos abandona? Si bien así lo percibimos muchas veces, no es así. Y quiero que vayamos al versículo 44. Y es aquí donde ya quiero que ponga mucha atención, porque estamos cerrando. Y quiero que ponga su corazón atento a lo que Dios le va a hablar hoy. Llega Jesús a Betania. María y Marta le reclaman porque para ellas era demasiado tarde. Y algo iba a suceder en ese lugar. Algo. De los milagros que hizo Jesús en vida, este es uno de los milagros más sorprendentes. E incluso este milagro era justo un poco tiempo de antes de que Él anunciara su muerte y que fuera llevado a la cruz por nosotros. Jesús llega a Betania, donde estaban reunidos muchos judíos que no creían en Él. ¿Y qué era más fácil que un judío creyera? ¿Por una sanidad o por un muerto resucitar? ¿Cómo iban a creer más fácil los judíos? Porque podemos decir, bueno, lo sanó. Pero ¿qué era más sorprendente e impactante para los judíos incrédulos? ¿Ver a un hombre ser sanado o ver a un hombre levantarse de los muertos? Era necesario, era necesario que Lázaro muriera. Y era necesario que Jesús muriera.
porque a través de su muerte vino vida a la iglesia y a nosotros. A veces las cosas tienen que morir para dar vida, como la semilla que es plantada, que es quebrada y muere, pero de esa muerte sale vida. Y a veces nosotros tenemos que morir a nuestro ego, a nuestra apatía, a nuestra indiferencia, para realmente vivir como Dios pide. A veces es necesario llegar a un altar, y en el Antiguo Testamento los altares eran lugares de muerte, de sacrificio, pero eran esos mismos altares donde se ofrecía a Dios un holocausto de adoración. Para lo que nosotros es muerte muchas veces, para Dios es un holocausto de adoración. Porque en el momento que tú vienes al altar de Dios y dices: Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, Señor. Señor, ayúdame y guíame en mi camino. Estás levantando un altar de adoración, porque estás muriendo a tus deseos y estás dando paso a la voluntad perfecta y soberana de Dios. Estás viniendo a morir y a resucitar. ¿Cuántos están listos para resucitar? Amén. El último punto se llama: levántate y sal fuera. Jesús te llama. Levántate y sal fuera. Jesús te llama. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo: desatarle y dejarlo ir. Versículo 44. Y aquí quiero que ponga toda su atención, hermano. La voz de autoridad del Señor Jesús debió haber estremecido a toda la multitud que se encontraba ahí. E incluso en el mismo cielo tuvieron que haber escuchado la voz autoritaria de Jesús al darle la orden a alguien que estaba en el Seol, en el Hades, y levantarse de la muerte. Esa voz autoritaria de Jesús también se debió haber escuchado en el mismo infierno, pues el dador de la vida estaba dando una orden. La misma voz que en la creación dijo: y se han hecho los cielos, la tierra, los mares, las aves y toda la creación. Vea el poder de la palabra de Jesús. La misma voz que le dijo al ciego Bartimeo: levántate, tu fe te ha salvado, y recobró la vista. La misma voz que le dijo cuando estaba en la barca con sus discípulos: detente, enmudece. Es la misma voz. La misma voz que dice la Biblia que cuando regrese el Señor Jesucristo se escuchará en los cielos una voz de mando, de arcángel y de trompeta de Dios. Amén. El Señor Jesús tuvo que decir el nombre de Lázaro. ¿Saben por qué tuvo que decir el nombre de Lázaro? Porque si el Señor Jesús con esa voz de poder y autoridad no hubiera especificado que el llamado era para Lázaro, todos los muertos hubieran resucitado por el poder de su voz. El Señor tuvo que decir: tú eres tú, Lázaro, porque el poder de la voz de Jesús, que tiene el poder para crear la tierra de la nada, tiene el poder para levantar a los muertos. Dale un aplauso al Señor Jesús. Aquel que estaba muerto no pudo resistir la voz del autor de la vida. La muerte tuvo que soltar a Lázaro, aquel que había entrado a sus dominios, porque Jesucristo dice que Él venció la muerte.
La muerte tuvo que soltarlo por una orden expresa de Jesús. El Señor tuvo que hacer valer su autoridad como Hijo de Dios para hacer algo que era imposible para los hombres y que sigue siendo imposible, pero es algo que hoy nosotros tenemos que tomar en cuenta, porque si el Señor Jesús tiene poder para levantar a un muerto de su tumba, el Señor Jesús tiene el poder para cambiar tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie, hermano. El milagro había sido hecho. Nadie podía negar esa realidad. El muerto tenía que ser desatado. Su momento ya no era estar en el sepulcro, sino caminar entre los vivos. Lázaro no tenía que predicar, su vida era un testimonio. Y tú, cuando pases por tribulación, muchas veces no tienes que hablar, tu vida es un testimonio. Lázaro representa la condición espiritual sin Cristo, muertos en pecados, muertos vivientes. Pero también representa a todos aquellos que han caído en combate, a todos aquellos que por alguna razón en la vida alguien los dejó caer y quedaron lisiados espiritualmente. Representa a todos aquellos que en la vida por alguna razón decidieron alejarse de Dios. Representa a todos aquellos que asisten a la iglesia solo para calmar su conciencia. Representa a todos aquellos que solamente han buscado a Dios a lo largo de su vida por las bendiciones y los beneficios que Dios da. Representa a todos aquellos que viven con pecados ocultos que los están matando lentamente. Representa a todos aquellos que tienen apatía, frialdad a las cosas de Dios. Representa a todos aquellos que en algún momento sirvieron a Cristo en el cuerpo y hoy decidieron no hacerlo. Representa a todos aquellos que viven por vivir, pero viven sin propósito. Lázaro representa a aquellos que por una fractura en su niñez hoy viven atrapados con un corazón roto por lo que su padre o su madre les hicieron. Lázaro representa a todos que han perdido la esperanza que Dios use sus vidas. Aquellos que han permitido que otra cosa gobierne su corazón y han desplazado a Dios del primer lugar. Aquellos que perdieron un ser querido y se quedaron estacionados en el dolor y en la amargura y que hasta el día de hoy no han podido ser libres. Este es un mensaje para resucitar a aquellos que están en esa condición. La voz que llamó a Lázaro de la muerte es la voz que te llama a ti de tu condición. La voz que resucitó a algo que parecía imposible que reviviera, te está llamando a ti. Hoy, hermano y hermana, hoy este es un llamado directo de Jesús. Con esta voz de autoridad del Creador de los cielos, nada en la vida te podrá levantar. Nada va a llenar tu corazón. Vas a estar en una persona con otra, vas a estar tratando de llenar el vacío. Hace 12 años aproximadamente, mi esposa y yo tuvimos una pérdida terrible. Y lo quiero contar como testimonio, porque somos sobrevivientes.
un embarazo ectópico fuera de la matriz, la pérdida de un bebé. ¿Puedes reponerte ante una pérdida de un ser amado? Sí se puede. Yo te lo digo con autoridad. En el nombre de Jesús, sí se puede. No tenemos que quedarnos estancados en ese dolor que lo que hace es destruirte.